Dentro de esta unidad de investigación cuantitativa, nosotros lo que tenemos que tener presente es que la metodología cuantitativa constantemente está haciéndose cargo de 4 funciones principalmente. Una es realizar mediciones de muchos casos. Las estadísticas descriptivas son una forma de estadística que nosotros ocupamos cotidianamente. Todos nosotros ocupamos estadísticas descriptivas en todo lo que es lo cotidiano. Cuando nosotros estamos usando promedios, cuando nosotros nos estamos fijando en desviaciones, etc. Todo eso a la base de pensamiento tiene estadísticas descriptivas. Lo primero que vamos a revisar entonces son los conceptos de variables. Las variables siempre se deben concebir como unos fenómenos. La diferencia entre el fenómeno, constructo y su operacionalización. Bueno, la variable es cuando llegamos a haber operacionalizado y tenemos una medición, o sea, una aplicación de aquello que operacionalizamos. Si nosotros operacionalizamos a través de un instrumento, por ejemplo, un instrumento de medición de liderazgo instruccional en una escuela, nosotros tenemos un puntaje, un valor, un dato, un número que corresponde quizás al promedio de cómo fue evaluado un director en una determinada escuela entre todos sus profesores. Y con eso, con ese número, nosotros vamos viendo que se constituye una variable. La variable en términos generales siempre es el concepto de que hay un fenómeno que produce una variación a lo largo del tiempo, entre distintos casos, por ejemplo, entre distintos individuos, entre distintas organizaciones, y que de alguna manera nosotros le atribuimos que son características de un sujeto, del objeto, de aquello que estamos estudiando, quizás de un contexto. Por ejemplo, cuando decíamos es una medición del liderazgo instruccional de un director, le atribuimos que es ese fenómeno de liderazgo que se hace en esa escuela lo que es característico de esa variable. Y obviamente ese liderazgo es distinto entre las distintas escuelas. Si dentro de la misma escuela cambian de director, también va a ser distinto. O incluso un mismo director a lo largo de su trayectoria puede presentar distintas capacidades de liderazgo. Por lo tanto, se llama variable porque varía. Y hay que diferenciar bien dos cosas que son una distinción que se hace usualmente en la investigación cuantitativa, que es la de definir la variable dependiente, que de alguna manera se entiende siempre como una consecuencia de algo. Aquello que el efecto observable es que una variable cambió. ¿Cuál variable cambió? La variable dependiente. Entonces, suele ser la variable de interés principal cuando realizamos un determinado estudio. Hay algunos estudios que hacen excepciones a esta regla, pero por ahora didácticamente podemos quedarnos con que siempre es la variable de interés. Por ejemplo, saber qué factores afectan la rotación de profesores dentro de una escuela. O saber, por ejemplo, si una determinada actividad de formación directiva tuvo algún tipo de efecto en una variable dependiente que podrían ser prácticas de liderazgo desplegadas en una escuela. Y también tenemos las variables independientes, que también se deben considerar como las causas o las explicaciones que nosotros sospechamos que tienen alguna capacidad predictiva o explicativa, alguna relación con la variable dependiente, y que también las podemos llamar, por ejemplo, variables predictoras. Son las que predicen que otra cosa sucederá. Por ejemplo, en un estudio de formación directiva, nosotros podemos decir si la formación directiva tuvo buena asistencia, tuvo buena adherencia, tuvo buena participación, fue bien hecha, fue bien diseñada, deberíamos observar más tarde, en una variable dependiente, mejores prácticas de liderazgo desplegadas en las escuelas. Y lo otro que nos interesa conocer, aparte de las variables, son los casos. Estos corresponden a los sujetos, a los individuos o a las organizaciones y por tanto el término más correcto son las unidades de análisis que se observan y que forman parte o conforman en realidad el estudio que estamos realizando. Por ejemplo, si estamos haciendo este estudio sobre líderes escolares, se trataría de una muestra, un conjunto, un universo de directores de escuela. Y esto va a conformar datos, porque un dato corresponde a la variable en un determinado caso. Esto es lo que conforma una base de datos. Por ejemplo, aquí tenemos una base de datos donde tenemos esta prueba estadística, esta prueba estandarizada para Chile, que es el CIMSE, que se aplica en cuarto básico, donde nosotros podemos ver en las filas de esta planilla los casos, donde cada uno tiene una identificación y lo que nosotros vemos acá que los casos son cursos y están identificados como tales. Vale decir, la unidad de análisis no son individuos, tampoco son escuelas, sino que son cursos. Por ejemplo, nosotros vemos que en la fila 6 y en la fila 7 nosotros tenemos el mismo identificador de la escuela, el RBD, en este caso es 8455, con dos cursos distintos. Y
mientras que hay otra escuela, la inmediatamente posterior, en la fila 8, la 11678, que tiene solamente un cuarto básico en el que se aplicó el CIMSE. Mientras que en las columnas de la base nosotros vemos las variables. Algunas de estas variables son para identificar, como por ejemplo el RBD, el curso, el código, y después hay algunas preguntas que notoriamente se empiezan a ver como variables. Efectivamente, la pregunta 1 probablemente sea el sexo. Nosotros estamos viendo dos categorías en las respuestas. Hay algunas personas que responden un 1 y hay personas que responden un 2. Entonces podrían ser la pregunta del sexo del profesor, por ejemplo, o la profesora, que en este caso el 2 sería tremendamente más frecuente y por lo tanto podríamos asumir que es lo que corresponde a que una persona haya sido evaluada, o sea, haya respondido que es mujer en un determinado curso. Mientras que la pregunta 2 dice un año. Con toda probabilidad. Entonces podría ser el año de nacimiento de la profesora o del profesor, ¿no es cierto? Y luego empiezan algunas otras preguntas y cada una de estas preguntas se considera una variable. Y cada celda entonces, el cruce de una fila con una columna produce un dato. Cada celda de esta base de datos es un dato y eso es lo que se llama entonces finalmente una base de datos. El cruce entre casos y variables. Hablemos ahora de lo que son las poblaciones, muestras y unidades de análisis con mayor profundidad. Nosotros consideramos que en esta área negra que nosotros vemos en la pantalla, tenemos una población de personas, en este caso son personas como en estado de pánico. Estas personas tienen distintas distribuciones, en este caso se hace muy evidente que tienen una distribución de una variable que es el color. Hay personas amarillas, rojas y azules. Cuando nosotros estamos haciendo un estudio, normalmente no tenemos las posibilidades o los recursos de ir y medir a todas las personas de una población, que también se denomina universo. Por lo tanto, tomamos una parte de. Y a esto le llamamos una muestra. Por lo tanto, la acción de elegir una muestra se llama muestreo. Y dentro de una muestra puedo identificar individuos o unidades de análisis. Si es que yo estuviera haciendo un estudio de escuelas, las personas yo las tendría que reemplazar por escuelas. Pero la misma idea aplica. Tengo una población o un universo de escuelas, una muestra de escuelas, y los individuos serían casos de escuelas. O en el caso de la base de datos anterior del CIMSE, ¿no es cierto?, que habíamos identificado que se trataba de cursos o de profesores, nosotros tendríamos cursos en vez de personas, una muestra de cursos y la unidad de análisis en vez de ser individuos serían cursos. Con esto obtenemos también información para hablar del siguiente concepto que es la representatividad. En la representatividad primero quiero aclarar algo, la representatividad nunca es ni puede ser parte del análisis estadístico, sino que es parte del andamiaje metodológico o diseño que tiene un determinado proyecto de investigación. Vamos a explicar por qué. Porque yo tengo acá una población, ¿no es cierto?, que tiene una distribución de una variable que es el color de la ropa, rojo o azul. Y nosotros vemos inmediatamente que la población son 30 personas y que yo al obtener una muestra, sample en inglés, estoy eligiendo algunas de estas personas al azar o quizás porque son las que tengo más cercanas, etcétera, pero al hacer esa selección yo me estoy llevando una parte. Lo que quiere decir el concepto de representatividad es si es que mi muestra tiene una distribución o un comportamiento de la variable parecido al de la población. En este caso, llegamos a la conclusión de que la muestra está sobre representando el color rojo dentro de sus casos identificados, porque tenemos un 60% de personas vestidas de rojo en la muestra. Normalmente nosotros no vamos a saber cuál es la distribución en toda la población porque no la conocemos, ni tenemos posibilidades, ni recursos, ni opciones de conocer a toda la población. Pero si lo tuviéramos, nosotros estaríamos confirmando que esta muestra no es representativa, porque nosotros tenemos acá un sexto, vale decir un 17% de la población usa el color rojo, mientras que en nuestra muestra es un 60%. Se entiende inmediatamente la idea de representatividad o de falta de ella en este caso, ¿no? ¿Por qué decimos que esto no es corregible estadísticamente? Porque una vez que yo elegí mi muestra, mi información, mi medición, mi investigación, el levantamiento que yo haga sobre esta muestra va a centrarse únicamente en las características que presentan los 5 sujetos que elegí en este caso. Y nunca voy a conocer al resto. Por lo tanto, toda la información que yo haya obtenido una vez que yo muestré puede incluir sesgos, puede haber sido producto de un
un error de muestreo por tener muestras muy, muy pequeñas, o estar en el caso de que yo tengo poblaciones que son muy homogéneas, todos son muy iguales y que por tanto no puedo identificar bien comportamientos de las variables porque en realidad no hay mucha variabilidad dentro de la variable. Ahora hablemos de las variables propiamente tal. Las variables se clasifican según distintos tipos. Algunas de ellas se hacen llamar las variables cualitativas. ¿Por qué? Porque se están denominando en ellas o con ellas algunas características que no son propiamente cuantitativas. Todavía estamos completamente en una lógica cuantitativa. Recordemos que la metodología cualitativa no necesariamente va a hablar y va a preferir probablemente evitar el concepto de variable en su propia nomenclatura y terminología. Así que estamos hablando de metodología cuantitativa, no nos confundamos ahí, pero se trata aún así de variables cualitativas. Vamos a explicarlas inmediatamente, pero se llaman nominales y ordinales. Mientras que hay otras variables que sí son propiamente cuantitativas, que son las conocidas como variables de intervalo o razón. También conocidas como variables de escala, las de intervalo. Depende un poco del libro. Las nominales, las cualitativas, las primeras, también se pueden llamar variables categóricas, por ejemplo. Entonces, hablemos primero de las variables nominales. Estas hacen una diferenciación. La variedad que se presenta dentro de una variable es una variedad de clase, tipo, la calidad de algo. Por ejemplo, los nombres de los establecimientos, de las escuelas, no tienen ninguna lógica, obedecen a procesos históricos, a procesos coyunturales y cada nombre es distinto. El identificador, lo mismo. Los cursos, el sexo uno dice hombre o mujer. No hay un ordenamiento implícito en esto. La comuna, el lugar en el que uno vive, en el que uno trabaja, etc. Y las variables nominales normalmente, o sea, no admiten en sí mismas puntuaciones numéricas. Cuando uno asigna números, esto es solamente para transportar una etiqueta que es hombre o mujer de una forma rápida en una base de datos, asignándole, por ejemplo, una codificación, que quiere decir ponerle un 1 a la base de datos, significa que en esa variable es mujer, porque la variable es sexo, y un 2 significa hombre, y quizás hay un 3, un 4, no sé. En principio, estas puntuaciones numéricas no tienen sentido, no están ordenando la variedad dentro de la variable específicamente. Un subcaso, a veces se encuentran las variables dicotómicas, que solamente permiten dos categorías. A estas variables uno muchas veces le llama dummy y se usa para indicar la presencia mediante el 1 o la ausencia. Esto es como en el lenguaje digital, el lenguaje binario. La ausencia de una categoría. Por ejemplo, yo puedo decir el colegio es rural, entonces mi variable es rural y 1 quiere decir que en la base de datos que el colegio es rural y un 0 quiere decir que no. Eso es una variable dummy. Luego tenemos las variables ordinales. Estas sí se pueden ordenar. Por ejemplo, de mayor a menor, de mejor a peor, de primero a último. Las variables ordinales admiten puntuaciones numéricas de manera significativa, pero con ciertas restricciones. Por ejemplo, yo puedo estar organizando la clase social según la clasificación socioeconómica de Chile, que es C3, C2, ABC1, etc. Y yo puedo ir ordenando cuál es más pobre o cuál es más rico. Puedo usar quintiles de ingreso, puedo usar los niveles educativos, yo puedo decir escolarización completa, estudios superiores completos, estudio de posgrado completo, etcétera, como un ordenamiento. Eso no quiere decir que posgrado sea el doble de estudios superiores. No sé si se entiende. Si yo, por ejemplo, le pongo escolar 1, estudios superiores 2. No quiere decir que los estudios superiores sean el doble que 1, simplemente quiere decir que el 2 viene después del 1. Y así se ocupan también lo que se llaman las escalas Likert, que son un típico formato en el cual se ocupa para medir actitudes, opiniones, grado de acuerdo, percepciones, etc., que establecen este ordenamiento ordinal. Por ejemplo, en esta pregunta que dice aquí, ¿qué tan satisfecho se siente usted con el profesor o la profesora jefe del estudiante? Entonces nosotros tenemos un ordenamiento de 5 opciones, desde muy satisfecho hasta satisfecho, algo intermedio, hasta insatisfecho o muy insatisfecho. ¿Quiere decir esto que si la profesora jefe de los estudiantes mejorara, estando en una condición de insatisfecho, mejorara mucho, va a pasar de insatisfecho a este nivel intermedio? ¿Va a pasar a ser satisfecho? ¿Puede empeorar? ¿Qué tiene que hacer para empeorar? No sé si se fijan, pero no tiene como sentido más que decir esto va
antes o después en un ordenamiento que es más o menos arbitrario, pero no es numérico. Y eso es lo que ya empieza a pasar con las variables escalares. Las variables escalares son las primeras variables cuantitativas, también conocidas como de intervalo o escalares. Permiten clasificar y ordenar categorías, pero ya tienen unidad numérica específica. ¿Qué quiere decir esto? Que los números ya significan algo. Identifican diferencias en monto, cantidad, grado, distancia. Por ejemplo, las distancias entre las puntuaciones deben mantenerse de forma estable, son las mismas entre cualquier parte de los puntos en la escala de medición. Por ejemplo, la temperatura en grados Celsius es una variable escalar. Pasar de 102 grados a 104 grados es la misma diferencia que pasar de 52 grados a 54 grados. Son esos mismos 2 grados de diferencia. Las escalas de coeficiente intelectual, las escalas de índice de desarrollo humano para los países, etc. Y hay un subtipo, un subcaso, que son las variables ordinales de tipo intervalo. Son variables que son ordinales en su origen, pero que tienen varias categorías que se pueden considerar como si fueran del tipo intervalar. La literatura precisamente sugiere una dispersión continua, no discreta, de un mínimo de 7 categorías discretas. Vale decir que si yo tuviera, por ejemplo, una escala Likert con 7 categorías, y no con 5, no con 4, yo podría establecer que esto es una variable escalar en vez de una variable ordinal. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros nos interesan más las variables de tipo escalar o de razón, que son las más sofisticadas, para poder hacer análisis inferenciales. Uno no debería hacer análisis inferenciales con variables que no son cuantitativas. Entonces, tener una variable que en su origen es cualitativa, pero que yo la puedo tratar como una variable cuantitativa, es muy útil para la investigación cuantitativa. Finalmente tenemos las variables de razón, que poseen las características de una variable de intervalo, pero todas las relaciones matemáticas dentro de la escala también son correctas. Por ejemplo, un punto cero es verdadero, que vale decir, cuando una variable tiene un cero, efectivamente significa ninguno. Por ejemplo, yo podría hacer una variable ordinal en la cual digo, no tiene estudios completados, y a eso le pongo un cero, pero eso no quiere decir que no haya estudiado nada o que no haya aprendido nada, mientras que la variable de razón efectivamente es cierto si el dato dice cero. Por ejemplo, es distinto decir niveles de estudios completados, variable ordinal, que años de estudio, porque si yo tengo un cero en años de estudio, yo efectivamente estudié 0 años. Y las proporciones en las magnitudes también se mantienen, las razones entre los números tienen que ser reales también. Si yo, por ejemplo, hago una variable ordinal con niveles de estudio, tener el nivel 3, por ejemplo, de un magíster, no necesariamente es, no sé, pues es 3/4 de tener un doctorado, que podría ser el nivel 4. Pero si yo efectivamente vuelvo a la idea de que tomo años de estudio o tomo otras variables que suelen ser más propias del mundo natural, como el peso, la altura, la edad, distancia, tamaños de poblaciones, cantidades, duraciones de tiempo, etc., yo efectivamente tengo variables de razón. Por ejemplo, la cantidad de respuestas correctas en una determinada prueba escolar, efectivamente es una variable de razón. Porque yo puedo tener 0 respuestas correctas, yo puedo tener una respuesta correcta, yo puedo tener dos respuestas correctas. Efectivamente es el doble que tener solo una, y efectivamente es la mitad que tener solo 4. ¿Qué análisis nos es permitido con las variables cualitativas? Habíamos mencionado brevemente que estas variables nominales, ordinales o categóricas permiten hacer conteos de frecuencia. Por ejemplo, aquí vemos una tabla a la izquierda, ¿no es cierto?, donde tenemos las distintas dependencias escolares: municipal, particular, subvencionado, particular, donde yo tengo la frecuencia, cuántos de estos casos existen. Por ejemplo, de las casi 8.000 escuelas que hay en el total, un poquito más de 4.400 son municipales. Eso se puede expresar en un porcentaje, como se ve en la siguiente columna, y el porcentaje válido en este caso es cuántos datos ausentes existieron, cuánta gente no dio respuesta, etc. Y obviamente el porcentaje acumulado es como yo voy sumando los porcentajes de cada fila hasta completar el 100% con la última fila que yo tengo disponible. O bien yo puedo representar lo mismo en un gráfico de tortas, como el que vemos al lado, donde el gráfico de tortas nos muestra los porcentajes del total de casos. Esto ya es hacer estadísticas descriptivas.
presentar porcentajes, presentar conteos, resumir muestras, resumir poblaciones, resumir los casos que nosotros tenemos, es hacer estadísticas descriptivas. Todo el mundo que se abre con los gráficos, con las cartas, con todo este tipo de herramientas que nosotros vemos a diario en nuestro trabajo, en la prensa incluso, en todo tipo de bombardeo informacional, es parte de las estadísticas descriptivas. Una sofisticación de lo que nosotros vimos y que nos permite hacer los primeros análisis estadísticos con técnicas estadísticas son las tablas de contingencia. Esta me gustaría enseñarlas con un poquito más de precisión. Estas muestran las relaciones que hay entre dos o incluso más variables, cuando yo meto más subdivisiones en la fila o en las columnas, que normalmente son variables cualitativas, o sea, pueden ser categóricas o ordinales. Acá yo tengo los promedios de matemática en unas escalas ordinales, promedio matemática del CIMSE. La escuela tiene entre 155 y 225 puntos en el CIMSE de matemática. La escuela tiene entre 226 y 245, entre 246 y 266 o más de 267 puntos. Si se fijan, los intervalos no son a una razón constante. Por ejemplo, el primer intervalo son 70 puntos, el segundo son 19, el tercero son 20 y el último son 70, no, ¿qué estoy hablando? Sí, 73 puntos. Entonces, con eso nos damos cuenta inmediatamente de que es una variable ordinal. Sería escalar si es que esas unidades fueran de alguna manera consistentes entre sí. Y nosotros vemos otra categoría que ya habíamos identificado como nominal, otra variable que habíamos identificado como nominal, que es la dependencia de las escuelas, municipal, particular, subvencionada, particular. Entonces, este cruce de variables nos permite hacer algunas exploraciones, como por ejemplo, ustedes me podrían decir en qué tipo de dependencia se obtienen mejores promedios de matemáticas. Entonces, inmediatamente ustedes van a las celdas y van comparando los porcentajes. Por ejemplo, el 80 y casi el 89% de los colegios particulares, de las escuelas particulares, tiene promedios matemáticas sobre la máxima categoría, 267 puntos o más. Y esos promedios definitivamente no se mantienen en las otras dependencias. Simplemente a través de contar, a través de presentar la información en estas tablas de contingencia, nosotros vamos obteniendo información relevante. Así que con eso tenemos este resumen, que tenemos las variables nominales o categóricas que nos permiten clasificar categorías, nos permiten hacer conteos, esas son las opciones matemáticas más complejas que podemos hacer, podemos contar cuánta frecuencia tiene, cuántos casos yo tengo, cuánto porcentaje de hombres, cuánto porcentaje de escuelas rurales. Y esos conteos nos permiten hacer una comparación de tamaño entre estas categorías. Por ejemplo, vamos a ver cuánta gente usaba la polera roja, cuánta gente usaba la polera azul. Las variables ordinales nos permiten clasificar categorías que además están ordenadas en rangos de menor a mayor, de antes a después, de poco a mucho, etc. Nos permite hacer las operaciones matemáticas anteriores. Yo puedo decir cuánta gente está en la categoría, en la primera categoría o en la última categoría. Y también me permite establecer juicios de qué es mayor y qué es menor, y puedo hacer algunos cálculos de diferencia y, por ejemplo, comparar promedios de distintos rangos. Eso ya es bastante interesante porque ya estamos entrando de lleno en lo que es el mundo de las estadísticas descriptivas. Por otro lado tenemos las variables de intervalo o escalares. Tiene todo lo anterior en términos de clasificar categorías, pero también habíamos hablado que tiene distancias entre los distintos niveles de la variable o de los puntajes que tiene la variable. Se mantiene una coherencia, o sea, yo moverme de un puntaje 4 a moverme a tener un puntaje 5 en una escala intervalar es lo mismo que moverme de un puntaje 3 a un puntaje 4. Eso en las variables ordinales no es lo mismo, no es lo que sucede. No es lo mismo moverse en una escala Likert de un muy insatisfecho a un insatisfecho que moverse de un satisfecho a un muy satisfecho. No tiene una lógica interna que se pueda trazar fácilmente.
Las operaciones matemáticas que permiten las variables escalares de intervalo es que se pueden agregar las sumas, las restas, las multiplicaciones, las divisiones, raíces cuadradas. Con eso podemos establecer la posibilidad de promediar variables, de establecer ratios, índices, etc. Finalmente tenemos las variables de razón, que incluyen todo lo anterior, y donde tenemos todas las operaciones matemáticas y leyes matemáticas dentro de esa escala como ciertas. El punto cero es real y lo que nos permite es establecer razones, tal como se conocen las ciencias naturales, que tienen sentidos reales e interpretables directamente. Vamos ahora a lo que son las medidas de tendencia central, perdón, no solamente las medidas de tendencia central, sino que todas las medidas de posición o de dispersión, que, y esto aquí quiero ser muy enfático, solamente pueden aplicarse a las variables cuantitativas, ¿vale? Es decir, las escalares de intervalo y a las de razón. Dentro de estas variables, dentro de estas medidas que uno puede obtener están las medidas de posición o las medidas de dispersión. Dentro de las medidas de posición tenemos las tres clásicas medidas de tendencia central: media, mediana, moda, y esas son las que vamos a explorar ahora. Una medida de tendencia central es aquel valor que se localiza en el centro, en la mitad, el que mejor representa al conjunto de datos que yo estoy considerando para obtenerlo. Por ejemplo, ¿cuál es el promedio de puntaje CIMSE en Chile? Ese promedio estaría describiendo cómo les va a las escuelas en el CIMSE Chile. Si yo aplicara el CIMSE chileno, por ejemplo, en una escuela argentina, y esa escuela argentina obtuviera 280 puntos, yo inmediatamente sé que esa escuela le va mejor que al promedio de las escuelas chilenas. Entonces tenemos esta medida de tendencia central que nos permiten tipificar un grupo, qué es lo común, qué es lo esperable, qué es lo que nosotros deberíamos encontrar normalmente en una dispersión de casos. Y para eso tenemos tres opciones, no solamente el promedio o media, sino que también la mediana o la moda. El promedio todos lo saben calcular, en caso de que no, aquí igual está la lámina, y de alguna manera es aquello que representa el valor central de todo el grupo de casos que yo tengo en mi registro. La mediana, a diferencia de la media, es simplemente aquel valor que divide la cantidad de casos sobre la mediana y la misma cantidad de casos bajo la mediana. Es un resumen estadístico, ¿vale? Es decir, cuento la cantidad de casos, pongo unos en una mitad y pongo la otra en la otra mitad, y ese es el valor que corresponde. Y no necesariamente va a ser lo mismo que la media. Y finalmente tenemos la moda. La moda es aquella puntuación que se repite con mayor número de veces dentro de una distribución. O sea, es simplemente el valor más repetido. También tenemos las medidas de tendencia no central. Esto quiere decir que no estamos buscando el punto intermedio de toda una distribución, sino que estamos buscando algunas localizaciones que justamente no son las intermedias. Las medidas de tendencia no central funcionan igual que la mediana. Lo que hacen es dividir en grupos de igual cantidad la muestra y buscar cuáles son esos puntajes de corte. Los percentiles dividen el grupo completo en 100 pequeños grupos. Los cuartiles lo dividen en 4 grandes grupos, los quintiles también existen en 5 grupos, y los deciles lo fragmentan en 100 grupos, en 10 grupos. Y ahí los puntajes de corte corresponden a aquel puntaje en la variable que hace que yo tenga, por ejemplo, un 10%, eso correspondería al primer decil bajo ese valor de corte, y así sucesivamente. Con esto llegamos al final de esta clase, en este video. Vamos a dejar aquí los próximos videos para que puedan seguir con los próximos temas, que son las medidas de dispersión, y próximamente con las técnicas de análisis inferencial. Y estamos.